El mundo aún no conocía su nombre. No era rey, ni guerrero, ni profeta famoso. Era solo un hombre, cuando Dios decidió hablarle. La noche caía sobre Ur de los Caldeos. Las estrellas cubrían el cielo como testigos silenciosos de una historia que estaba a punto de cambiar el destino de la humanidad. Entre casas de ladrillo y dioses de piedra, Abraham dormía sin saber que su vida estaba a punto de ser quebrada y reconstruida por la voz del Altísimo. De pronto, la voz de Dios irrumpió en el silencio. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 1. No fue un susurro cualquiera. No fue una idea pasajera. Fue un mandato que exigía renunciar a todo lo conocido. Abraham abrió los ojos. El aire parecía más denso. ¿Cómo obedecer una orden sin mapa? ¿Cómo dejar la seguridad por una promesa invisible? Dios no le dijo cuándo, ni cómo, ni a dónde. Solo dijo, vete. Y luego, la promesa que sacudiría generaciones. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2 y 3. Abraham no tenía hijos. Sara era estéril. Y sin embargo, Dios hablaba de naciones, descendencia y bendición eterna. La fe fue puesta a prueba antes de dar un solo paso. Esa misma noche, Abraham miró a Sarai. No tenía explicaciones completas, solo una convicción profunda: Dios había hablado. Y cuando Dios habla, el alma del hombre ya no vuelve a ser la misma. Al amanecer, algo extraordinario ocurrió. Abraham obedeció. Dejó su tierra. Dejó su pasado. Dejó los ídolos. Y caminó hacia lo desconocido, sosteniéndose únicamente en una promesa divina. Pero lo que Abraham aún no sabía era que este primer paso de fe lo llevaría a altares, pruebas, pactos de sangre y decisiones imposibles, donde su fe sería estirada hasta el límite. Al final del camino no solo cambiaría su nombre, cambiaría la historia de la fe para siempre. Y cuando Abraham pisó la tierra prometida, una nueva prueba lo estaba esperando. El polvo del camino aún cubría los pies de Abraham cuando pisó la tierra de Canaán. No hubo trompetas. No hubo ejércitos recibiéndolo. Solo colinas silenciosas y una tierra que no le pertenecía. Porque Canaán ya tenía dueños. Pueblos fuertes habitaban allí. Altares paganos se alzaban en cada colina. Y Abraham, un extranjero sin espada ni ejército, caminaba sostenido únicamente por la palabra que había recibido. Entonces, Dios volvió a hablar. A tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12, 7. Abraham se detuvo. Descendencia. La palabra resonó con fuerza, y con ironía. No tenía hijos. Sara seguía siendo estéril. Y sin embargo, Dios hablaba en tiempo futuro como si ya fuera una realidad. Allí, en medio de una tierra ocupada y de una promesa imposible, Abraham hizo algo que marcaría su relación con Dios para siempre: edificó un altar. No levantó un muro. No reclamó la tierra por la fuerza. Levantó un altar. Porque la fe verdadera no comienza conquistando territorios, sino adorando al Dios que promete. Desde Siquem hasta Betel, Abraham levantó tiendas y altares. Donde acampaba, invocaba el nombre del Señor. Era un peregrino, pero no estaba solo. Cada altar era una declaración silenciosa: confío en lo que aún no veo. Pero la fe, cuando parece firme, suele ser probada. El cielo se cerró. La tierra se secó. Y una gran hambre golpeó Canaán. La tierra prometida ahora no daba alimento. La pregunta ardía en el corazón de Abraham. ¿Había oído bien a Dios? ¿Era esta realmente la tierra que él había prometido? La necesidad lo empujó hacia el sur.
Y sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron a Egipto. Egipto, tierra de abundancia. Y de decisiones peligrosas. Antes de cruzar la frontera, Abraham miró a Sarai. El temor se apoderó de su corazón. Allí, por primera vez, la fe chocó con el miedo. Dirán, ella es su mujer, y me matarán, pensó. Y entonces, Abraham tomó una decisión que marcaría una grieta en su caminar. Una decisión que pondría en riesgo la promesa. El hombre llamado a confiar en Dios, estaba a punto de confiar en su propio plan. Y lo que ocurriría en Egipto revelaría que incluso los gigantes de la fe también fallan. Egipto se levantaba ante Abraham como una promesa de supervivencia. El Nilo alimentaba la tierra, los graneros estaban llenos y la hambruna de Canaán parecía quedar atrás. Pero el peligro no venía del hambre, venía del corazón. Antes de entrar, Abraham habló con Sarai. Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma. Génesis 12, 13. No fue una mentira total. Pero tampoco fue toda la verdad. El miedo había hablado más fuerte que la fe. Tal como Abraham temía, Sarai fue vista. Su belleza llamó la atención de los príncipes de Faraón y pronto fue llevada al palacio. Abraham recibió ovejas, vacas, asnos y siervos, pero perdió la paz. La promesa parecía ahora en peligro. ¿Y si Sarai se convertía en mujer de otro? ¿Dónde quedaría la descendencia prometida? Entonces ocurrió lo impensable. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai. Génesis 12, 17. Dios intervino. No porque Abraham hubiera actuado bien, sino porque Dios es fiel a su palabra. Faraón comprendió que algo sobrenatural estaba sucediendo. Llamó a Abraham con furia y reproche. ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? El pagano reprendía al hombre del pacto. Y aún así, Dios protegió a Abraham. Salió de Egipto con vida, con bienes, y con una lección grabada en el alma: la promesa no se sostiene por astucia humana, sino por la fidelidad divina. Abraham regresó a Canaán. Volvió al altar. Volvió al lugar donde había invocado el nombre del Señor. Pero las consecuencias de Egipto viajaban con él. Lot, su sobrino, había prosperado. Demasiado. Los rebaños crecieron. Los pastores comenzaron a pelear. La tierra ya no era suficiente para ambos. Y otra decisión crucial se acercaba. Abraham, el hombre a quien Dios prometió la tierra, estaba a punto de ceder la elección. Una elección que revelaría el corazón de un hombre que empezaba a entender qué significa confiar verdaderamente en Dios. ¿Elegirá Abraham con los ojos, o con la fe? La tensión crecía entre los campamentos. Los pastores de Abraham y los de Lot discutían cada día. Los campos ya no alcanzaban para tanto ganado, y la paz comenzaba a romperse. Abraham podía imponer su derecho. Era el mayor. Era el llamado por Dios. La promesa era suya. Pero Abraham hizo algo inesperado. Llamó a Lot y dijo: No haya ahora altercado entre nosotros, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Génesis 13, 8 y 9. Abraham renunció a elegir primero. Lot alzó los ojos. Vio el valle del Jordán, verde, fértil, regado como el huerto del Señor. Sin mirar a Dios, eligió con los ojos y se fue hacia Sodoma. Abraham se quedó en Canaán. En colinas secas. Con la promesa, y nada más. Y cuando Lot se fue, Dios habló de nuevo. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14 y 15. Esta vez, Dios no habló en secreto. Habló con amplitud.
Habló con eternidad. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis 13, 16. Abraham caminó por la tierra que aún no poseía, como quien ya sabe que la promesa es segura. Se estableció en los encinares de Mamre, en Hebrón, y volvió a levantar un altar. Pero la paz duró poco. El mundo alrededor se agitaba. Reyes del oriente marchaban en guerra. Ciudades eran saqueadas. Y Sodoma cayó. Lot fue tomado prisionero. La noticia llegó como un golpe. Abraham pudo decir, no es mi problema. Pero la fe verdadera no se desentiende del prójimo. Abraham reunió a sus siervos, 318 hombres. No eran soldados profesionales. Eran pastores. Y aún así, salió a la batalla. El hombre de fe estaba a punto de convertirse en guerrero, y Dios demostraría que no se necesita un gran ejército cuando Él pelea a tu lado. La noche fue el manto de la estrategia. Abraham dividió a sus hombres y atacó por sorpresa. No tenía ejércitos reales, ni armas legendarias, pero tenía al Dios de la promesa. Los reyes que habían derrotado ciudades enteras fueron vencidos por un pastor con fe. Lot fue rescatado. Los cautivos regresaron. El botín era abundante. La victoria fue total. Cuando Abraham volvía del combate, alguien salió a su encuentro. No era un rey común. No llevaba espada ni armadura. Su presencia imponía reverencia. Su nombre era Melquisedec. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, 18. Traía pan y vino. Y alzó su voz para bendecir. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Génesis 14, 19 y 20. Abraham inclinó el corazón antes que la cabeza. Y le dio el diezmo de todo. Reconoció que la victoria no venía de su fuerza, sino de Dios. Entonces apareció el rey de Sodoma, con una oferta tentadora. Dame las personas, y toma para ti los bienes. Era una propuesta lógica. Era una recompensa justa. Pero Abraham vio más allá. He alzado mi mano a Jehová, que no tomaré ni un hilo ni una correa de calzado, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Génesis 14, 22 y 23. Abraham rechazó la gloria humana. Prefirió depender de Dios, aunque eso significara esperar. Pero cuando el ruido de la batalla se apagó y los campamentos quedaron en silencio, una pregunta volvió a surgir en lo profundo de su alma. ¿Y la promesa? ¿Dónde está el hijo? Los años pasaban. La promesa seguía intacta. Pero el vientre de Sara seguía vacío. Y entonces, en medio de la noche, Dios habló otra vez. No con una orden. No con una prueba. Sino con una revelación que cambiaría el significado de la fe para siempre. Dios estaba a punto de sellar un pacto que no dependería del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. La noche envolvía el campamento. Abraham estaba despierto. El silencio pesaba más que el cansancio. Había vencido reyes, rechazado riquezas y honrado a Dios, pero la promesa seguía sin cumplirse. Entonces, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15, 1. Abraham respiró hondo. Y por primera vez, abrió su corazón sin reservas. Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Génesis 15, 2. No era reclamo. Era honestidad. Dios lo llevó fuera de la tienda. Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Abraham alzó la vista. Miles. Millones. Incontables.
Así será tu descendencia. Génesis 15, 5. Y entonces ocurrió algo eterno. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. No por obras. No por méritos. Por fe. Pero Dios fue más allá. Pidió animales partidos. El sol descendió. Un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y una oscuridad grande lo rodeó. Dios anunció sufrimiento futuro, esclavitud, liberación y juicio. La historia de un pueblo aún no nacido fue revelada. Cuando cayó la noche cerrada, una antorcha de fuego y un horno humeante pasaron entre los animales partidos. Era Dios mismo sellando el pacto. Abraham no caminó entre ellos. Dios lo hizo solo. Porque la promesa no dependía de Abraham, sino de Dios. Pero la espera continuaba. Los años siguieron pasando. La fe fue probada nuevamente. Sara miró su vientre. Miró el tiempo. Y propuso un plan humano para cumplir una promesa divina. Y Abraham aceptó. La fe que cree también puede cansarse, y cuando eso sucede, las consecuencias no tardan en llegar. Los años pasaron como arena entre los dedos. La promesa seguía viva. Pero el tiempo parecía burlarse de ella. Sara tomó a Agar, su sierva egipcia, y la llevó ante Abraham. Quizá yo tenga hijos por medio de ella. Génesis 16, 2. Era una solución aceptable en su cultura. Era lógica. Era humana. Y Abraham escuchó la voz de Sara. Agar concibió. Y con el embarazo llegó el orgullo, la tensión y el desprecio. La paz del campamento se quebró. Sara afligió a Agar, y ella huyó al desierto. Allí, sola y desesperada, el ángel del Señor la encontró. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dios no ignoró el error humano. Pero tampoco abandonó a quienes sufrían por él. Agar recibió una promesa para su hijo. Llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Génesis 16, 11. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Era hijo. Pero no era el hijo de la promesa. Y el silencio volvió a caer. Pasaron 13 años. 13 años sin registros de palabras divinas. Hasta que, cuando Abraham tenía 99 años, Dios apareció otra vez. No para reprender, sino para reafirmar. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17, 1. Y entonces, Dios hizo algo que selló definitivamente su pacto. Cambió su nombre. Abraham, Padre enaltecido. Se convirtió en Abraham, padre de muchedumbre. Sarai pasó a ser Sara, princesa. Y Dios declaró con autoridad. Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Génesis 17, 19. Abraham cayó sobre su rostro, y rió. No de burla. De asombro. Tenía casi 100 años. Sara, 90. Pero Dios no estaba limitado por el tiempo. La promesa no estaba retrasada, estaba siendo preparada. El calor del día caía sobre los encinares de Mamre. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda cuando alzó los ojos y vio a 3 varones de pie frente a él. No sabía quiénes eran. Pero su espíritu los reconoció como especiales. Corrió a su encuentro. Se inclinó. Ofreció agua, pan y descanso. Mientras comían, uno de ellos habló con autoridad celestial. ¿Dónde está Sara tu mujer? Abraham respondió. Aquí, en la tienda. Entonces vino la palabra que estremeció el tiempo. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. Génesis 18, 10. Sara escuchaba desde dentro. Y rió en su corazón.
No fue risa de burla. Fue la risa de quien ha esperado demasiado. ¿Después que he envejecido tendré deleite?, pensó. Pero el Señor lo supo. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, 13 y 14. Sara tuvo miedo y lo negó. Pero Dios no retiró la promesa. Luego, los varones se levantaron y miraron hacia Sodoma. El ambiente cambió. La misericordia dio paso a la justicia. Dios decidió revelar su plan a Abraham. Porque el amigo de Dios conoce su corazón. Sodoma sería juzgada. Pero Abraham pensó en Lot. Y entonces, ocurrió algo extraordinario. Abraham intercedió. ¿Destruirás también al justo con el impío? 50. 45. 30. 10. Dios escuchó cada ruego. El amigo hablaba con su Dios. Y Dios respondía. Pero la maldad había llegado a su colmo. Sodoma sería destruida. Mientras una ciudad caminaba hacia el juicio, una promesa caminaba hacia el cumplimiento. Porque lo que Dios había anunciado no tardaría más. El tiempo de Dios llegó. No antes. No después. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. Génesis 21, 1. La tienda volvió a llenarse de vida. Donde hubo silencio, hubo llanto. Donde hubo espera, hubo gozo. Sara concibió. Y dio a Abraham un hijo en su vejez. Lo llamaron Isaac. Risa. Porque Dios transforma la risa de incredulidad en risa de gozo. Sara declaró. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Génesis 21, 6. Abraham tenía 100 años. El imposible estaba ahora en sus brazos. Pero la promesa cumplida trajo nuevas tensiones. Ismael, el hijo de Agar, se burlaba. Sara lo vio, y el dolor volvió a tocar el campamento. Echa a esta sierva y a su hijo. Génesis 21, 10. A Abraham le pesó en gran manera. Ismael también era su hijo. Pero Dios habló con claridad. En Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21, 12. Agar e Ismael partieron al desierto. El llanto del muchacho subió al cielo. Y Dios escuchó. Porque Dios cuida incluso las consecuencias de nuestros errores. Ismael vivió. Creció. Y Dios estuvo con él. Abraham volvió a su tienda. Isaac crecía. La promesa respiraba. Pero la fe no había terminado de ser probada. El hijo de la promesa. Sería ahora la prueba más grande de todas. Dios estaba a punto de pedir lo impensable. El amanecer aún no había llegado cuando Dios habló. No fue una visión. No fue un símbolo. Fue una orden clara y devastadora. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22, 2. Cada palabra pesaba como una montaña. Tu hijo. Tu único. ¿A quién amas? Dios nombró uno por uno los lazos del corazón y los puso a prueba. Abraham no discutió. No pidió señales. No pidió tiempo. Se levantó muy de mañana. Cortó la leña. Tomó el fuego y el cuchillo. Y caminó. 3 días. 3 días de silencio. 3 días con una promesa atada a la espalda. 3 días creyendo que Dios aún era fiel, incluso cuando no se entendía su voluntad. Isaac rompió el silencio. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Abraham respondió con palabras que atravesaron la historia. Dios se proveerá de cordero. Génesis 22, 8. No era evasión. Era fe pura.
Llegaron al lugar. Abraham edificó el altar. Ató a Isaac. Levantó el cuchillo. El cielo contuvo la respiración. El padre de la fe estaba a punto de entregar lo que más amaba, confiando en que Dios jamás miente. En el instante exacto, cuando el cuchillo estaba en alto, una voz tronó desde el cielo. Abraham, Abraham. El tiempo se detuvo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora conozco que temes a Dios. Génesis 22:12. La prueba había sido superada. Abraham alzó los ojos. Y vio un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Dios se había provisto. El sacrificio fue ofrecido. Isaac fue liberado. Y el altar se convirtió en testimonio eterno. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. En el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. Entonces, Dios habló una vez más. Esta vez, juró por sí mismo. ¿Por cuánto no me rehusaste tu hijo? De cierto te bendeciré. Génesis 22:16-17. La promesa fue confirmada. La descendencia sería innumerable. Y todas las naciones serían benditas. Isaac bajó del monte. Pero Abraham bajó transformado. Había aprendido que la fe verdadera no retiene nada para sí. Pero la historia aún no había terminado. La vida siguió avanzando. La tienda se volvió a llenar de rutina. Hasta que un día, Sara murió. Y Abraham, ahora anciano, debía enfrentar otra etapa. La fe que aprende a soltar y a preparar el futuro. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón. La risa que llenó la tienda. Ahora era recuerdo. Abraham lloró. Porque la fe no elimina el dolor. Lo atraviesa. Se levantó de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed. No pidió caridad. No exigió promesas. Compró una sepultura con honor, la cueva de Macpela. Fue la primera porción de tierra que poseyó en Canaán. No por conquista. Por esperanza. Abraham sepultó a Sara en la tierra prometida. Aunque la promesa aún esperaba su pleno cumplimiento. Pero el patriarca no se detuvo en el pasado. Isaac había crecido. La promesa debía continuar. Abraham llamó a su siervo más antiguo y le hizo jurar. No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. La fe no solo cree. También cuida el futuro. El siervo partió hacia Mesopotamia. Y Abraham se quedó confiando. La historia que Dios inició no se detendría con una generación. El siervo caminó con una oración sencilla pero profunda. Señor, dame hoy una señal. No pidió riquezas. No pidió fama. Pidió dirección. Llegó a un pozo. Y antes de terminar de hablar, Rebeca apareció. Agua para el siervo. Agua para los camellos. Más de lo pedido. El siervo entendió, Dios había respondido. Rebeca dejó su casa. Dejó su familia. Y caminó hacia un futuro que no conocía. Así como Abraham lo había hecho años atrás. Isaac la vio venir. La tomó por mujer. Y fue consolado. La promesa continuaba. Abraham volvió a ser padre. Vivió muchos años más. Y vio crecer a su hijo. Y al hijo de su hijo. La fe que comenzó con un llamado ahora tenía raíces profundas. Pero el tiempo no se detiene. Abraham llegó a la vejez. Y sus días se acercaban al final. Abraham envejeció lleno de días. No lleno de tierras. No lleno de ciudades. Lleno de promesas. Desde la entrada de su tienda observaba a Isaac. El hijo de la risa ahora era un hombre. La promesa caminaba delante de sus ojos. Abraham había aprendido a mirar la vida con perspectiva eterna.
No poseyó Canaán, pero creyó en el Dios que la había prometido. Reunió su casa. Ordenó su herencia. Bendijo a sus hijos. Todo estaba en su lugar. No había apuro. No había temor. Porque Abraham sabía algo que el mundo no entiende. Dios cumple, incluso cuando no vemos el final completo. Y así, el hombre que salió sin saber a dónde iba, estaba listo para irse sabiendo en quién había creído. Y llegó el día. Y exhaló Abraham el espíritu, y murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Génesis 25, 8. No murió derrotado. No murió frustrado. Murió en fe. Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham, caminaron juntos una vez más. Unidos no por circunstancias, sino por sangre y memoria. Lo sepultaron en la cueva de Macpela, junto a Sara. El hombre que había vivido como extranjero. Descansaba ahora en la tierra prometida. Después de Abraham, Dios bendijo a Isaac. La historia no terminó con la muerte del patriarca. La promesa no fue enterrada con él. Porque la fe verdadera no muere con quien la recibe. Se transmite. Pero Abraham no fue recordado solo como padre de Isaac. Fue recordado como el hombre que creyó a Dios. Y su historia comenzó a resonar más allá de su tiempo. El tiempo avanzó. Los años se convirtieron en siglos. Y el nombre de Abraham no se desvaneció, se hizo fundamento. La Escritura comenzó a mirarlo no solo como patriarca, sino como referente eterno. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6 citado en Romanos 4:3. No fue justificado por la circuncisión. No fue justificado por la ley. Porque la ley aún no existía. Fue justificado por creer. Por eso, Abraham se convirtió en padre de todos los que creen. Judíos y no judíos. Cercanos y lejanos. Su vida enseñó que la fe no es ausencia de dudas, sino decisión de confiar aun cuando todo parece contradictorio. Creyó cuando no tenía tierra. Creyó cuando no tenía hijo. Creyó cuando tuvo que entregar lo que más amaba. Y esa fe fue contada como justicia. Pero la historia aún tenía algo más que revelar. Porque Abraham no solo miró a Isaac. Miró más allá. Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Juan 8:56. Sin saberlo del todo, Abraham caminó hacia una promesa que iba más lejos que Canaán. Una promesa que alcanzaría a todas las naciones. La fe de Abraham no solo sostuvo su vida, abrió el camino de la redención. Cuando Dios llamó a Abraham, no solo pensaba en un hombre. Pensaba en las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esa promesa atravesó generaciones como una flecha encendida. Pasó por Isaac, Jacob, Judá, y siguió avanzando, silenciosa pero imparable. Abraham no vio reinos. No vio templos. No vio multitudes. Pero vio algo más profundo. Creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso su fe fue comparada con la fe de quienes vendrían después. Abraham no caminó por vista. Caminó por confianza. No tuvo mapas. Tuvo promesa. Y así, su vida se convirtió en un mensaje vivo. Dios cumple lo que promete, aunque el cumplimiento supere nuestra comprensión. La Escritura declara que Abraham esperó contra esperanza. Cuando todo decía no, él siguió creyendo sí. La fe que comenzó con un vete terminó bendiciendo al mundo entero. Abraham no fue grande por lo que tuvo. Fue grande por en quien confió. Vivió como extranjero, esperando una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Caminó sin mapas, obedeció sin garantías y creyó cuando todo parecía imposible.
Su vida nos recuerda que la fe no consiste en ver primero para luego creer, sino en creer para finalmente ver. Abraham nos enseña que Dios cumple sus promesas, aunque el tiempo se extienda y el camino sea incierto. Que la espera no es abandono. Que el silencio no es olvido. Y que cuando Dios pide lo que más amamos, no es para quitárnoslo, sino para mostrarnos que Él es digno de toda nuestra confianza. La fe de Abraham no terminó con su muerte. Sigue viva en cada persona que decide confiar en Dios más allá de las circunstancias, más allá del miedo, más allá de la lógica. Creer como Abraham es caminar con Dios, incluso cuando el camino aún no se ve.